Bienvenido a este programa Y Jesús dijo. Es para nosotros una bendición que nos estés escuchando. Estaremos escudriñando cada palabra que salió directamente de los labios de Jesucristo para conocerlo más y nuestro espíritu crezca. Esperamos que disfrutes de este mensaje, sea de bendición para ti. Ayúdanos a difundirlo. Dios te bendiga. En varias oportunidades se ha enfatizado que Jesucristo, antes de pedirnos hacer algo, primero nos enseñó con su ejemplo y nos mostró el camino para obedecerlo e imitarlo. Al escudriñar el ministerio de Cristo, la razón por la cual vino a la tierra, qué fue lo que lo motivó, cómo procedió y qué espera de todos aquellos que decimos ser sus discípulos, nos daremos cuenta del amor tan grande que tiene por las almas y su pasión para alcanzarlas. Acompáñame con tu Biblia a Mateo 9, versículos 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En el versículo 35 podemos ver que durante los 3 años que duró el ministerio de Jesús, recorrió cada rincón de la nación de Israel. No solo visitó las grandes ciudades, también visitó las aldeas que no eran tan conocidas. Para el Señor, todas las personas son igual de importantes y valiosas. Por ello no ahorraba esfuerzos en recorrer grandes distancias porque quería asegurarse que todos conocieran las buenas nuevas de salvación. Por ello predicaba en las sinagogas, lugar donde se reunían los judíos a estudiar y aprender de las Escrituras, como también en las calles donde estaban los necesitados. Pero, ¿qué era lo que predicaba Jesús? Predicaba el evangelio del reino. Recordemos que todos estábamos esclavizados por el pecado, por ende no teníamos ninguna esperanza, solo condenación. Es por eso que Jesucristo vino a traernos las buenas noticias. ¿Cuáles? Que si nos arrepentimos de todos nuestros pecados y nos volvemos a Dios, seremos redimidos y restaurados en el momento que recibamos a Cristo en el corazón. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Al recibir a Cristo, pasamos a formar parte de la familia de Dios. Por eso su mensaje trae esperanza, amor, gozo y paz. Cristo no solo predicaba, también sanaba a los enfermos, ayudaba a los necesitados. En el versículo 36 podemos encontrar qué motivó a Cristo en su ministerio, y fue la compasión. Él vio más allá de las necesidades físicas y temporales de las personas, vio sus almas y el camino que estaban tomando hacia la perdición sin saberlo. Razón por la cual, a pesar que es Dios, no se aferró a ellos, sino que renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Esto lo dice Filipenses 2, del 7 al 8. Jesucristo expuso la condición real de las ovejas. Estaban desamparadas y dispersas. En la palabra de Dios podemos encontrar que Dios nos compara con ovejas. Y quizás te preguntas, ¿por qué lo hace? Y es por varias razones. La primera es que las ovejas necesitan de un pastor para vivir. Son indefensas, rebeldes, distraídas y tienden a alejarse del rebaño. Por eso necesitan del cuidado de un buen pastor.
al extraviarse, son incapaces de regresar por ellas mismas. No se pueden defender de las fieras, de hallar pastos adecuados. Y esto fue lo que vio Cristo en las multitudes. Ninguno estaba siendo pastoreado. Supuestamente los fariseos y escribas que debían cumplir con esta tarea por ser sus líderes espirituales no lo estaban haciendo, no se preocupaban, no cuidaban a las ovejas, no las apacentaban, nunca las ayudaron. Por el contrario, fueron indiferentes a sus necesidades, no sentían amor y misericordia hacia las personas. En vez de alegrarse en cuando el Señor sanaba a alguien, sentían envidia y su única preocupación era que cumplieran con las normas extenuantes impuestas por los ancianos. Infortunadamente, aún sigue pasando. Muchos ministros del Señor que son pastores no pastorean con amor a las ovejas, no las cuidan. No hay una auténtica preocupación por ellas, porque no sirven a Cristo sino a sus propios intereses. Todo lo opuesto a nuestro Señor Jesucristo. Él sufría con los que sufrían, lloraba con los que lloraban, se preocupaba por cada persona, porque esa es su naturaleza. Él es amor, compasión y misericordia. Juan capítulo 4 versículo 35 dice que los campos ya están blancos para la siega, para la cosecha. El problema es la falta de manos, de corazones que deseen trabajar en esta magna labor, por lo que el grano está a punto de echarse a perder por la falta de obreros. El campo representa al mundo, lo blanco las almas que están listas para que se les predique. Pero pocos son los que hacen algo para que esas almas no se pierdan, porque están más ocupados en los asuntos terrenales que dejan a un lado la tarea más importante que tenemos los creyentes, que es evangelizar. Al ser un trabajo urgente y necesario, el Señor instruye a sus discípulos a actuar. Y lo primero que tenían que hacer es orar al Señor de la mies, o sea, al Padre, al dueño de la cosecha, para que envíe más obreros, personas fieles, diligentes, compasivas y comprometidas con el Señor. Qué importante es recordar que Dios es el dueño de la mies. Todo está bajo su control. Sus ministros solo son sus colaboradores. Los obreros que Dios Padre va a enviar podrán descansar que la Trinidad estará operando en ellos. Cristo los constituye, el Espíritu Santo los capacita y equipa con sus dones, y el Padre da la habilidad de hacerlo. Esa oración ferviente haría que se sensibilizaran en la necesidad de acercar la palabra al corazón de las personas, despertaría el amor hacia las almas y los llevaría al segundo paso, que es ir a predicar la palabra. Así como sucedió con el profeta Isaías, que después de oír la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Él respondió: heme aquí, envíame a mí. No es suficiente quedarnos en la oración, debemos ir al segundo paso, que es predicar la palabra. Si lees el capítulo siguiente, Mateo 10, podemos ver que los 12 discípulos fueron enviados a evangelizar después de la oración. Si hoy te preguntara: ¿amas a Dios? Muy posiblemente me responderías: por supuesto que lo amo, haría cualquier cosa por Él. Sin embargo, no podemos engañar al Señor. Solo existe una forma de mostrarle que en verdad lo amamos, y es cuando obedecemos sus mandamientos. Juan 14:15. Y por si se nos ha olvidado, el último mandamiento que dio Jesús antes de ascender al cielo fue el de hacer discípulos en el mundo. Y es conocida esta orden como la Gran Comisión. Así que si te consideras un verdadero discípulo del Señor, nuestra tarea es evangelizar y discipular. No es una orden exclusiva para los pastores, maestros y evangelistas. Todos estamos llamados a hacerlo. La pregunta es:
¿Ya lo estás haciendo? ¿Empezaste con tus propios hijos? ¿Te reúnes con ellos en el altar familiar y los instruyes en la palabra? ¿Le has compartido a tus familiares, amigos, compañeros de trabajo? ¿O por el contrario, aunque sabes que si hoy se murieran, sus almas se perderían, pero no haces nada al respecto? ¿Piensas que porque ya eres salvo y tu familia es salva es suficiente? ¿Será que nos estaremos portando igual de indiferentes e indolentes como los escribas y fariseos? Querido oyente, no nos quedemos con solo invitarlos a la iglesia y pensar que ya hicimos la tarea. Cristo caminó con sus discípulos por 3 años, instruyéndolos, enseñándoles la palabra, porque es la manera más efectiva de formar discípulos. Las iglesias están llenas de simpatizantes del cristianismo y pocos son los verdaderos discípulos. Levantémonos de la comodidad en la que estamos. No nos avergoncemos del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y compartamos las buenas nuevas de salvación, porque como lo dice Romanos 10, del 14 al 15, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. De manera que no estás solo, no tengas temor de compartir la palabra de Dios y seamos obedientes en cumplir la gran comisión. Hemos llegado al final de este episodio. Cada vez que compartas estos mensajes, estás ayudando para que la palabra de Dios toque a más corazones. Que el Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Recuerda, si Dios está contigo, eso es suficiente. Bendiciones.